justamente con Milko Schwarzman, que es el responsable del Círculo de Políticas Ambientales, hablando sobre esto y una situación que más allá que Chile se postule como para ocupar la secretaría del Tratado de Alta Mar, bueno, es una realidad que no se estaría viendo en todo el ámbito marítimo internacional, o al menos en el ámbito pesquero. Bueno, dialogamos con Schwarzman de esta manera. Estamos en comunicación con Milko Schwarzman. Siempre tengo el temor de no pronunciarlo bien, pero lo importante también es el contenido. Responsable del Círculo de Políticas Ambientales, que en todo su trabajo ha hecho un somero informe detallado, como hacen siempre desde el Círculo, con respecto a la flota china y la injerencia que tiene en otros países latinoamericanos, que termina perjudicando a la Argentina, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo están todos? Sí, lo que nosotros en el último informe mostramos es un cambio que ha habido en el comportamiento de esta flota de barcos que se acercan al borde del mar argentino. En algunos casos han hecho pesca ilegal. En enero de este año fue el último detectado haciendo pesca ilegal. Que están dejando de elegir los puertos de Perú y se han dirigido a elegir los puertos de Chile en este momento. Así que está Chile y Uruguay, los dos países que bordean a Argentina, que tenemos limítrofes, se están convirtiendo en los dos puertos preferidos por esta flota de barcos no regulados que muchas veces hacen pesca ilegal para reaprovisionarse, reparar a los barcos, cambiar de tripulantes, darles un apoyo logístico sin el cual les sería un poco más complicada la operación. Probablemente habría menos barcos operando, les sería mucho más caro y complejo, pero bueno, esa es la novedad que tenemos ahora, que en el lado del Pacífico cambiaron Perú por Chile y lo utilizan mucho a los puertos de Chile en su trayecto de venir de pescar del Pacífico o de venir desde China, detenerse en Chile y luego acercarse al borde del mar argentino. ¿Este cambio obedece a un cambio de política de parte de la gente que maneja las embarcaciones, o porque Chile, el gobierno chileno les abrió las puertas, por decirlo de algún modo, les habilita los muelles para esto? Bueno, hay dos razones principales. Una no la tenemos todavía muy clara y la otra sí sabemos muy claro por qué han tomado esta decisión de ir a Chile en vez de a Perú. ¿Qué ocurría? Antes esta flota en el Pacífico acudía a los puertos de Perú y en el Atlántico a los puertos de Uruguay. ¿Qué ocurre? En 2018 Perú detecta varios barcos chinos que operaban desde sus puertos realizando pesca ilegal en el mar de Perú. O sea, a la vez que ellos le daban apoyo, los chinos le robaban el pescado. Los mismos barcos a los cuales ellos le daban apoyo le estaban robando. Los detectan, capturan a uno de los barcos, el Runda 602 creo que se llamaba, lo capturan y en ese momento en Perú las autoridades deciden, bueno, para permitirles ingresar a nuestros puertos vamos a pedirles que cumplan con algunos requisitos, algunas regulaciones. Eran 6 requisitos. Uno de los requisitos era que tuvieran un rastreador satelital instalado por Perú, que no lo pudieran manipular ni apagar y de esa manera estar seguros de que no le estaban haciendo pesca ilegal a ellos mismos. ¿Qué pasa? La flota china prefiere ir a lugares donde no haya controles, donde no tengan que prender su rastreador satelital, donde nadie los pueda ver. Entonces dejaron de ir a los puertos de Perú y por algunos años dejaron de acceder a sus puertos. En 2023 vuelven a los puertos de Perú y en 2024 Perú ya les cierra la puerta a los que no cumplen, así que en 2024 dejan de ir a Perú y empiezan a ir a los puertos de Chile, así que en 2025, en el primer semestre, tenemos una caída de las embarcaciones que van a Perú a 0, de más de 60 cayeron a 0, y en Chile, donde teníamos en el mismo periodo 0 embarcaciones chinas a puertos, subieron a 25, o sea, una tendencia claramente. Entonces, una parte de la respuesta es que no quieren ir a Perú porque los controlan y se quieren saber dónde están y les hacen cumplir algunas normas, no quieren cumplir esas normas, dejaron de ir a Perú absolutamente. Y la otra respuesta es que en Chile haya habido alguna decisión política de permitirles el ingreso, ¿no? Porque si un año no hubo ningún ingreso y al otro año hay 25 ingresos, es porque probablemente haya una decisión política del gobierno de Chile de decir, bueno, dejen entrar a los barcos chinos, controlenlos menos o háganles menos inspecciones
y por eso están yendo a Chile, que hasta el momento parecía ser puertos que tenían bastantes normas y que las hacían cumplir. Ahora desconocemos hasta dónde llega el cumplimiento de esas normas en Chile, es lo que estamos tratando de investigar ahora. Así que esa es la respuesta básicamente. Se le cerró el puerto a Perú y puede haber habido una decisión política en Chile de recibirlos. Ahora, en este tipo de situaciones, ¿la OMI no tiene algún tipo de injerencia a la Organización Marítima Internacional? Bueno, la Organización Marítima Internacional tiene injerencia en los aspectos que tienen que ver con el bienestar de las tripulaciones a bordo. Hay un convenio, pero que todavía no entró en vigor por la seguridad de las tripulaciones, por los derechos humanos a bordo, y como todavía no entró en vigor, no se los puede exigir ni a los barcos, ni a estos barcos, ni menos a los países que los reciben. Una vez que ese acuerdo entre en vigor, va a haber más restricciones y la OMI va a exigir cumplimiento a estas embarcaciones, y eso es un limitante, es una regulación por la cual nosotros estamos trabajando. Y por ejemplo Argentina, el Congreso la aprobó el año pasado, esa regulación de la OMI, se llama Acuerdo de Ciudad del Cabo. Argentina lo aprobó en el Congreso y solo la Cancillería Argentina tiene que hacer el trámite de ratificación. Cuando haya más países que lo ratifiquen, va a entrar en vigor, y ahí esa es la manera en la cual la OMI puede aplicar un aspecto, por ejemplo, de regulación y control a estas embarcaciones. Porque no es que haya una prohibición de ingreso a puerto o que nosotros estemos en contra de que ingresen a los puertos, sino es qué embarcaciones ingresan al puerto, claro, y qué normas cumplen, cuál es la situación de las tripulaciones, el bienestar a bordo, que no haya enfermedades, que estén bien alimentados, que no trabajen 20 horas, que se les paguen los sueldos. Pero muchas de estas regulaciones también tienen que ver con la voluntad del país en donde ingresan estos barcos. Como te comentaba, Perú tenía unas regulaciones, cuando las aplican, los barcos dejan de ir. Y en Chile, que no estaban yendo porque se estaban aplicando ciertas regulaciones, ahora empezaron a acceder. Y en la investigación analizamos barco por barco, estos 25 barcos que ingresaron a Chile en el primer semestre de este año, y había 2 barcos cuyo armador está sancionado por Estados Unidos porque le demostraron, ellos encontraron que había abuso de derechos humanos, sí, y que barcos de esos armadores habían hecho pesca ilegal en diferentes zonas del mundo. Entonces vemos que ahí nos preguntamos hasta dónde van los controles, si están viendo qué barco está ingresando o no, porque estos barcos no serían bienvenidos en general en los puertos del mundo, sin embargo los han recibido en Chile. Y el interés chileno obviamente tiene que ver con una cuestión económica, entiendo que esperan o a cambio tienen una retribución, o son cuestiones políticas simplemente y se les habilita los puertos por eso. Obviamente que hay un beneficio económico, también esto no lo publicamos, pero lo hemos detectado. Algunos de estos barcos han usado diques secos para reparaciones en Chile, y esto obviamente ha beneficiado a algunas empresas, a algunos operadores portuarios los ha beneficiado. Entonces entendemos que hay un interés económico, pero también sospechamos que hay una especie de, podríamos llamarle, solicitud o presión política de China al gobierno de Chile para que los reciba, porque nos sorprende que de un año no haya ingresado ningún barco en el primer semestre del 2024, y en 2025 hay 25 barcos, ¿no? Sí, en tan solo 6 meses. En tan solo 6 meses, entonces, y de esos barcos hay 2 barcos que han sido sancionados, ¿no? Y tienen prohibido su ingreso en algunos puertos. Entonces ahí uno se pregunta, ¿no hubo alguien en Chile que googleó a ver qué barco venía, qué prontuario tenía? En algunos casos, cuando es un causa mayor, porque el barco tiene un tripulante accidentado o algo, más allá de su prontuario hay que recibirlo, digamos, ¿no? Porque es un caso de fuerza mayor, y en esos casos, bueno, se hacen inspecciones más exhaustivas, pero bueno, como que hay una tendencia muy explosiva del acceso a los puertos de Chile, y bueno, veremos cómo sigue el tema, cómo se manifiestan las autoridades de Chile, si esos barcos están cumpliendo normas o no. Es un tema que obviamente facilita la operación de esas embarcaciones en frente a la zona económica exclusiva de Argentina, en frente al mar argentino. Y cuando yo te digo esto, en frente al mar argentino o al borde de la zona económica exclusiva, no nos olvidemos que el mar no tiene un vidrio o no hay una red en la milla 200 que las especies de calamar, de merluza, de merluza común, de merluza negra pasan de un lado a otro, sino que lo que capturan estos barcos, que lo que más que capturan es calamar, casi todos estos barcos que ingresaron a Chile son poteros,
ese calamar es el mismo que captura la flota argentina, digamos, ¿no? Afecta a la misma población y a la misma especie. Son barcos que no cumplen normas ambientales, que no cumplen con las temporadas de pesca. Ellos no arrancan a pescar cuando se abre la temporada recomendada por los científicos. Ellos arrancan 2 meses antes. Sí, terminan meses después. Sí, no existe zafra para ellos van y... No existe la zafra. Si el calamar es pequeñito así, lo capturan igual, si no llegó a la edad de reproducción, y eso tiene un impacto muy fuerte sobre toda la especie. A su vez, no pagan impuestos, están subsidiados por su gobierno que les carga el combustible, tienen tripulaciones de países africanos, filipinos, indonesios, les pagan muy poco, no cumplen con normas sanitarias, ambientales, ni de seguridad de la navegación. Entonces compiten de manera deslegítima con los barcos de Argentina, que tienen que pagar el IVA, pagar impuestos, tener a los tripulantes inscritos, los inspecciona la prefectura. Entonces capturan la misma especie, pero compiten completamente una completa desventaja. Entonces el ofrecerles puertos a estos barcos también les facilita a ellos ser aún mucho más competitivos que la flota local argentina, que también exporta el calamar y compite en los mismos mercados. Entonces no es que uno esté en contra de que pesquen, sino que pesquen con las mismas reglas. Claro. Ustedes ahí en el informe también, y desde el Círculo de Políticas Ambientales, hablan también que prácticamente se ha conformado un hub portuario en Chile, ¿no? A raíz de todo esto, ¿no? Es el nuevo hub portuario de la flota no regulada de pesca china, lo cual nos sorprende porque no había ocurrido en décadas, digamos. Había habido unos pocos ingresos a puertos chilenos en estos años. Recuerdo hace 2 años un barco chino pesquero fue a un puerto de Chile y lo sancionó la Armada de Chile porque le aplicaron una multa porque no cumplía con algunas normas, ¿no? Entonces tenemos un precedente y de un día para el otro hay un cambio drástico de la flota, y eso nos preocupa porque, bueno, Chile no solo es un país que tiene una agenda marítima importante en los foros internacionales, sino que se ha postulado como sede del Tratado de Alta Mar, del Tratado para la Conservación de los Recursos Marinos más allá de la jurisdicción nacional, que es un tratado global. Luego de la Convemar viene este tratado que depende de la Convemar, y bueno, Chile está proponiéndose como sede, está con una actitud, es muy protagonista, pero si por el otro lado recibe a flotas de barcos no regulados que no están protegiendo el ecosistema marino, hay una contradicción, ¿no? Eso lo pusimos en el informe también, como nos sorprende eso, y bueno, esperamos a ver cuál es la respuesta del gobierno de